Radio Escuela, Te Tengo un Cuento. Es una producción original de la Radio Escuela de Unión Radio. Elba Escobar te va a leer Gracias Tejón, escrito por Susan Varley, traducción de Juan Ramón Azaola, editorial Cuatro Azules, España. Tejón era un amigo leal, alguien en quien se podía confiar, siempre dispuesto a echarle una mano a uno. Era también muy viejo y lo sabía casi todo. Tejón era tan viejo que sabía que pronto tendría que morirse. A Tejón no le asustaba la muerte. Para él morirse solo significaba que tendría que abandonar su cuerpo. Y como su cuerpo ya no funcionaba tan bien como en otros tiempos, a Tejón eso no le preocupaba demasiado. Su única preocupación era cómo se sentirían sus amigos cuando él se hubiera ido. Con la esperanza de irles preparando, Tejón les había dicho que algún día, no muy lejano, tendría que irse por la gran madriguera abajo y que esperaba que no se pusieran muy tristes cuando eso sucediera. Un día en que estaba observando cómo Topo y Rana corrían al pie de la colina, Tejón se sintió especialmente viejo y cansado. Le habría gustado más que cualquier otra cosa poder correr con ellos, pero sabía que sus viejas piernas no se lo permitirían. Miró a Topo y a Rana durante largo rato, disfrutando al ver a sus amigos pasarla bien. Era ya tarde cuando llegó a su casa. Dio las buenas noches a la luna y se ocultó del frío mundo exterior echando la cortina. Luego se dirigió lentamente hacia el calor de la chimenea que le esperaba al fondo de su hogar subterráneo. Cenó y luego se sentó ante la mesa para escribir una carta. Cuando la hubo terminado, volvió a sentarse en su mecedora junto al fuego y se meció a sí mismo con un suave vaivén y pronto se quedó dormido. Entonces tuvo el más extraño y maravilloso sueño que había tenido nunca. Para asombro suyo, Tejón en el sueño corría. Ante él se abría un túnel muy largo. Sentía sus piernas fuertes y seguras mientras corría hacia él. Ya no necesitaba su bastón, de modo que lo dejó sobre el suelo del túnel. Tejón avanzaba rápidamente, corriendo cada vez más deprisa a lo largo de la larga galería, hasta que sus pies dejaron de tocar el suelo y sintió que se elevaba hacia adelante, que caía y rodaba, pero sin hacerse daño. Se sintió libre. Era como si se hubiera desprendido de su cuerpo. Al día siguiente, los amigos de Tejón se reunieron inquietos ante la puerta de su casa. Estaban preocupados porque aún no había salido a dar los buenos días, como siempre lo hacía. Fue Zorro quien entró y tuvo que darles la triste noticia de que Tejón había muerto y les leyó la nota que había dejado. Decía simplemente: me he ido por la gran madriguera abajo. Adiós, Tejón. Todos los animales querían a Tejón y estaban muy tristes. En especial Topo se sintió como perdido, solo y desconsoladamente infeliz. Esa noche, cuando se hubo acostado, Topo no podía dejar de pensar en Tejón. Las lágrimas se le rodaban por su hocico de terciopelo, empapando la manta a la que solía abrazarse para dormir. Fuera empezó a nevar. El invierno había comenzado y una capa de nieve pronto ocultó los hogares en los que los animales habrían de permanecer cómodos y calientes durante los meses fríos. La nieve cubrió los campos, pero no pudo ocultar la tristeza que sentían los amigos de Tejón.
Tejón siempre había estado allí cuando alguien le había necesitado. Todos los animales se preguntaban qué harían ahora que se había ido. Tejón les había dicho que no dejaran de ser felices, pero eso no era tan fácil. Cuando la primavera ya estuvo cerca, los animales empezaron a hacerse visitas y hablaron de los días en que Tejón aún vivía. Topo manejaba muy bien las tijeras y habló de cuando Tejón le enseñó a recortar una cadena de topos en un papel plegado. Aquel día el suelo quedó alfombrado de topos de papel. Topo recordaba la alegría que había sentido cuando finalmente consiguió hacer una cadena de topos todos unidos por las patas. Rana era un patinador excelente y recordó cómo Tejón le había ayudado a dar sus primeros pasos deslizantes sobre el hielo. Tejón le llevó con cuidado a través de la superficie helada hasta que él tuvo suficiente confianza como para empezar a patinar solo. Zorro se acordaba de cuando era todavía un jovenzuelo incapaz de hacerse bien el nudo de la corbata hasta que Tejón le enseñó cómo hacerlo. Empiezas cruzando el extremo más ancho de la corbata por delante del otro, de derecha a izquierda, le das una vuelta completa y cuando estés otra vez detrás, lo levantas, lo pasas de arriba abajo, por en medio del lazo que acabas de hacer y sujetando el extremo estrecho, tiras del nudo hacia arriba hasta que te cierre en el cuello. Ahora Zorro sabía hacer todo tipo de nudos e incluso él mismo había inventado algunos. Y por supuesto, llevaba siempre la corbata perfectamente anudada. Tejón le había dado a la señora Conejo su receta especial para el pastel de jengibre y le había enseñado cómo hacerlo en forma de conejitos. La señora Conejo era conocida en todo el campo como una excelente cocinera. Cuando contó su primera lección de cocina con Tejón, hacía ya tiempo, casi le pareció volver a olfatear la maravillosa fragancia del pastel de jengibre recién sacado del horno. Cada animal tenía un recuerdo especial de Tejón, algo que él les había enseñado y que ahora ellos sabían hacer extraordinariamente bien. Les había dado a cada uno un regalo de despedida que podían guardar para siempre. Utilizando aquellos regalos, serían capaces de ayudarse entre ellos. Cuando se derritió la última porción de nieve, también lo hizo la tristeza de los animales. En adelante, cuando se mencionaba el nombre de Tejón, siempre había alguien que recordaba alguna historia que hacía sonreír a todos. Un cálido día de primavera, mientras caminaba al pie de la colina donde había visto por última vez a Tejón, Topo quiso dar las gracias a su amigo por su regalo de despedida. «Gracias, Tejón», dijo con suavidad, creyendo que Tejón le oiría. Y, en cierto modo, Tejón le oyó. Fin. Edición y montaje, Fernando Camacho. Selección de cuentos, Banco del Libro. Música, tema central de la Radio Escuela, Leo Blanco. Música, tema central de Te Tengo un Cuento, Carlos Poleto. Producción, Isabela Iturriza.